La estación abandonada. Mi nombre es Daniel y durante casi 2 años trabajé como vigilante nocturno en una vieja estación de tren abandonada a las afueras del pueblo donde vivo. El lugar se llama Estación Kurogane, y aunque hoy parece un sitio olvidado por el tiempo, hace décadas fue una parada importante para trenes de carga que atravesaban la región. Cuando construyeron una nueva línea ferroviaria más moderna, los trenes dejaron de pasar y el lugar quedó completamente abandonado. Mi rutina diaria comenzaba desde las 6 de la mañana, cuando regresaba a casa después de terminar mi turno nocturno. Dormía la mayor parte del día y me levantaba alrededor de las 3 de la tarde. Vivía solo en un pequeño departamento cerca del centro del pueblo, así que mis tardes solían ser tranquilas. Preparaba café, revisaba el teléfono, a veces veía alguna serie o simplemente me quedaba sentado junto a la ventana observando cómo el sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas. A las 6 de la tarde siempre hacía lo mismo, tomaba mi vieja camioneta y manejaba durante unos 25 minutos por una carretera casi vacía que atravesaba campos de arroz y pequeños bosques. Cuando finalmente llegaba a la estación, el paisaje siempre se veía igual, como si el tiempo no hubiera avanzado ahí en décadas. Las vías estaban cubiertas por hierba alta y óxido, y el edificio principal tenía la pintura descascarada y varias ventanas rotas. Aún así, algunas luces exteriores seguían funcionando, aunque parpadeaban constantemente como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. Mi turno comenzaba a las 7 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante ese tiempo debía recorrer la estación cada hora, revisar las puertas de los edificios, caminar a lo largo de las vías y asegurarme de que nadie estuviera robando metal o entrando a vandalizar el lugar. Durante los primeros meses el trabajo fue exactamente lo que imaginé, aburrido y silencioso. Tan silencioso, de hecho, que a veces resultaba incómodo. La estación estaba rodeada de bosque, pero por alguna razón nunca se escuchaban grillos ni búhos, ni siquiera perros ladrando a lo lejos. Solo el viento moviendo las hierbas secas alrededor de las vías. Nunca pensé demasiado en eso hasta una noche de otoño. Había llovido durante toda la tarde y el aire estaba frío. La estación estaba cubierta por una ligera neblina que se deslizaba lentamente entre las luces amarillas del andén. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando estaba caminando cerca de las vías haciendo mi ronda habitual. Fue entonces cuando escuché un sonido metálico que rompió el silencio. Fue un golpe seco. Como si alguien hubiera golpeado una de las vías con algo pesado. Me detuve de inmediato y apunté mi linterna hacia la oscuridad que comenzaba justo donde terminaba la luz de la estación. «¿Hola?», pregunté en voz alta. Nadie respondió. Al principio pensé que tal vez algún animal había tropezado con algo, pero cuando bajé la mirada hacia el suelo noté algo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Había huellas en el barro. Pero no eran huellas de animal. Parecían huellas humanas. Descalzas. Largas, demasiado largas. Los dedos se veían delgados y exageradamente estirados, como si pertenecieran a alguien mucho más alto de lo normal. Las huellas seguían las vías y desaparecían en dirección al bosque. Durante varios días intenté convencerme de que probablemente algún vagabundo estaba usando la estación para dormir. Revisé todos los edificios, cada habitación, cada rincón del viejo almacén donde antes guardaban mercancía. Pero no encontré mantas, comida ni ninguna señal de que alguien estuviera viviendo ahí. Lo único que aparecía de vez en cuando eran esas huellas. Siempre descalzas. Siempre cerca de las vías. Una semana después ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Eran casi las 3 de la madrugada y yo estaba sentado dentro de la pequeña oficina de vigilancia revisando mi teléfono cuando escuché un sonido extraño que venía desde el andén. Era un sonido húmedo y profundo, como si alguien estuviera respirando muy lentamente, exagerando cada inhalación. Al principio pensé que realmente había alguien afuera. Tal vez un intruso. Tal vez ese supuesto vagabundo del que me había convencido que existía. Tomé mi linterna y salí de la oficina. La neblina de esa noche era más espesa que de costumbre y las luces apenas iluminaban unos cuantos metros alrededor del andén. Caminé despacio hacia las vías tratando de escuchar otra vez aquel sonido. Y entonces mi linterna iluminó algo al final del andén.
Al principio pensé que era una persona agachada. Pero cuando levantó ligeramente la cabeza, comprendí que aquello no era humano. La criatura era demasiado alta. Incluso encorvada parecía medir casi 2 metros. Su piel era gris y extremadamente delgada, pegada a los huesos como si hubiera pasado años sin comer. Sus brazos eran largos, desproporcionados, y casi tocaban el suelo cuando se movía. Pero lo que realmente me heló la sangre fue su rostro. No tenía cabello. Y sus ojos eran completamente negros. No había blanco en ellos. Solo 2 superficies oscuras que reflejaban la luz de mi linterna como si fueran los ojos de un animal. La cosa estaba inclinada sobre las vías, olfateando el metal oxidado como si estuviera buscando algo. O a alguien. Me quedé paralizado. No sabía si correr o gritar. En ese momento la criatura levantó lentamente la cabeza y me miró directamente. Entonces ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Su cuerpo se estiró de una forma antinatural, como si sus huesos se acomodaran dentro de la piel. Su boca comenzó a abrirse lentamente, revelando dientes largos y torcidos, y de su garganta salió el mismo sonido que había escuchado antes. Esa respiración profunda. Pero en ese momento comprendí algo. Aquello no estaba respirando. Estaba intentando imitar la forma en que respiramos los humanos. La criatura dio un paso hacia mí. Luego otro. Pero no caminaba de manera normal. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera aprendiendo a usar su propio cuerpo por primera vez. Retrocedí lentamente mientras mi linterna temblaba en la mano. La criatura inclinó la cabeza observándome con curiosidad y entonces hizo algo que todavía me despierta por las noches. Intentó hablar. Sus labios se movieron lentamente, como si no supiera cómo formar las palabras. Y con una voz rota, húmeda y casi imposible de entender, dijo algo que sonó como Hou, la. En ese momento dejé de pensar. Corrí hacia mi camioneta sin mirar atrás. No cerré la estación, no terminé mi turno y nunca regresé a ese trabajo. Intenté convencerme durante semanas de que había sido una alucinación provocada por el cansancio. Pero 3 días después apareció una pequeña noticia en el periódico local: un excursionista había desaparecido en el bosque cercano a la estación. Nunca encontraron su cuerpo. Lo más inquietante ocurrió hace apenas 2 semanas. Por curiosidad decidí pasar por la carretera que atraviesa esa zona. La estación sigue ahí. Abandonada. Silenciosa. Pero mientras conducía vi algo parado junto a las vías. Una figura alta. Demasiado delgada. Observando la carretera. Como si estuviera esperando a que alguien más bajara del tren. Aunque ya no pasen trenes por ese lugar desde hace más de 20 años. El silbido de la estación. Trabajé como guardia nocturno durante casi un año en una antigua estación de tren que llevaba más de 3 décadas abandonada. El lugar estaba ubicado a varios kilómetros del pueblo más cercano, rodeado por bosques densos y campos que en invierno quedaban completamente cubiertos por una neblina espesa. La estación se llamaba San Loreto, aunque para cuando yo llegué a trabajar ahí ya casi nadie recordaba ese nombre. Para la mayoría de las personas del pueblo simplemente era la estación vieja. Según me contaron cuando acepté el trabajo, el lugar había sido parte de una línea ferroviaria muy activa durante los años 70. Trenes de carga pasaban todas las noches transportando madera, maquinaria y ganado hacia otras ciudades. Pero con el tiempo las rutas cambiaron, las empresas quebraron y finalmente los trenes dejaron de pasar. Las vías quedaron oxidándose lentamente bajo el sol y la lluvia, y el edificio principal comenzó a deteriorarse poco a poco. Mi trabajo consistía en vigilar el lugar durante la noche para evitar que ladrones robaran metal de las vías o de los antiguos almacenes. No era un trabajo complicado, aunque sí bastante solitario. Mi rutina diaria comenzaba alrededor de las 5 de la tarde. Me despertaba, preparaba algo de comer y revisaba el teléfono mientras la tarde se convertía lentamente en noche. A las 7 tomaba mi motocicleta y conducía por una carretera estrecha que atravesaba el bosque. El camino siempre estaba oscuro y casi nunca me cruzaba con otros vehículos. Llegaba a la estación alrededor de las 8.
Siempre que veía el edificio desde la distancia tenía la misma sensación extraña, como si el lugar estuviera congelado en el tiempo. Las paredes estaban manchadas por la humedad, los letreros de horario seguían colgados aunque los números ya no se podían leer, y el viejo reloj del andén estaba detenido permanentemente a las 11:47. Las primeras semanas mi trabajo fue completamente tranquilo. Caminaba por el andén con una linterna, revisaba las puertas del almacén y luego me sentaba dentro de la pequeña oficina del guardia donde había una vieja estufa eléctrica y una radio que apenas funcionaba. Algunas noches llevaba un libro, otras simplemente miraba el teléfono esperando a que pasaran las horas. Pero había algo extraño en ese lugar. Algo que noté después de varias noches. La estación producía sonidos, incluso cuando no había viento. Pequeños golpes metálicos en las vías. Crujidos en el techo del edificio. Y a veces un ruido muy leve que parecía venir del fondo de las vías, como si algo se moviera sobre el metal oxidado. Al principio pensé que eran animales. El bosque estaba cerca, así que era normal que algún mapache o algún perro callejero se acercara a investigar. Pero cada vez que salía con la linterna para revisar, nunca encontraba nada. La primera vez que escuché el silbido fue a finales de noviembre. Esa noche la temperatura había bajado bastante y una neblina espesa cubría casi todo el lugar. Apenas podía ver más allá de unos 20 metros frente al andén. Estaba sentado dentro de la oficina cuando escuché algo que me hizo levantar la cabeza. Un silbido. Muy bajo. Muy largo. El sonido venía desde las vías, en dirección al bosque. Al principio pensé que era el viento pasando entre los árboles, pero después de unos segundos lo escuché otra vez. Esta vez era más claro. Sonaba exactamente igual que el silbato de un tren antiguo. Salí de la oficina con mi linterna pensando que alguien estaba jugando una broma o que tal vez algún adolescente se había metido a explorar el lugar. Pero cuando iluminé las vías, no había nadie. La neblina se movía lentamente entre los rieles y el silencio volvió a apoderarse de todo. Regresé a la oficina pensando que solo había sido mi imaginación. Pero durante las noches siguientes el silbido volvió a aparecer. Siempre a la misma hora. Exactamente a las 3:12 de la madrugada. Nunca antes. Nunca después. Con el paso de los días comencé a notar algo aún más inquietante. El silbido no venía siempre desde el mismo lugar. Algunas noches parecía escucharse desde el bosque. Otras veces desde el fondo de las vías. Y en un par de ocasiones, sonó como si estuviera justo detrás del edificio de la estación. La noche en que todo cambió comenzó igual que las demás. Era diciembre y el frío era tan intenso que el aliento se convertía en vapor apenas salía de la boca. Me encontraba dentro de la oficina revisando mi teléfono cuando miré el reloj. 3:11 de la madrugada. Sin darme cuenta ya estaba esperando escuchar el silbido. Cuando el reloj marcó las 3:12. El sonido volvió. Pero esta vez era diferente. No venía del bosque. No venía de las vías. El silbido sonó justo afuera de la puerta de la oficina. Me quedé completamente inmóvil. Durante varios segundos no escuché nada más. Solo mi propio corazón golpeando con fuerza dentro del pecho. Finalmente tomé la linterna y caminé lentamente hacia la puerta. Pensé que tal vez alguien estaba intentando asustarme, así que la abrí de golpe y apunté la luz hacia el andén. No había nadie. Pero algo en el suelo llamó mi atención. Había huellas. No eran huellas de zapatos. Eran huellas descalzas. Grandes. Demasiado grandes para ser de una persona normal. Las marcas comenzaban justo frente a la puerta y continuaban hacia las vías. Seguí las huellas con la linterna hasta que desaparecieron en medio de la neblina. Y entonces lo escuché otra vez. El silbido. Pero ahora venía desde el final del andén. Levanté la linterna lentamente. Y ahí estaba. De pie sobre las vías. Una figura extremadamente alta y delgada. Su piel era pálida, casi blanca bajo la luz amarillenta de la estación. Sus brazos colgaban a los lados del cuerpo de una forma antinatural, como si fueran demasiado largos para su propio torso.
La criatura tenía la cabeza inclinada hacia adelante y por un momento pensé que no tenía rostro. Pero cuando la luz de mi linterna se movió ligeramente, sus ojos brillaron. Eran oscuros, profundos y completamente inmóviles. La cosa levantó lentamente la cabeza. Entonces abrió la boca. Y el sonido que salió de ella fue exactamente el mismo silbido que había estado escuchando durante semanas. Un silbido largo, vacío, igual al de un tren llegando a la estación. Pero no había ningún tren. Y esa cosa no parecía estar llamando a uno. Parecía estar imitando el sonido para atraer algo. O a alguien. En ese momento la criatura dio un paso hacia el andén. Su cuerpo se movía de forma torpe, como si cada articulación estuviera mal colocada. No esperé a ver qué hacía después. Corrí hacia mi motocicleta, la encendí y conduje hasta el pueblo sin mirar atrás. Nunca volví a trabajar en esa estación. Meses después escuché algo extraño en una conversación dentro de una cafetería del pueblo. Un hombre mayor mencionó que, cuando los trenes aún pasaban por San Loreto, varios maquinistas decían escuchar silbidos extraños en las noches, incluso cuando ningún tren estaba programado para llegar. Decían que a veces veían una figura caminando sobre las vías. Una figura que parecía esperar pacientemente en la estación. Como si supiera que tarde o temprano alguien volvería a responder su silbido. Algo camina sobre los vagones. Durante casi 4 años trabajé como guardia de seguridad en un patio ferroviario donde se detenían trenes de carga durante la noche. El lugar estaba ubicado a las afueras de la ciudad, en una zona industrial rodeada por almacenes, fábricas abandonadas y enormes extensiones de vías que se perdían en la oscuridad. El trabajo no era complicado, pero sí bastante solitario. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante ese tiempo debía recorrer el patio ferroviario, revisar los candados de los vagones y asegurarme de que nadie se metiera a robar mercancía. Los trenes de carga llegaban durante toda la madrugada, algunos solo se detenían unos minutos mientras cambiaban de locomotora, otros permanecían estacionados durante horas antes de continuar su ruta hacia otras ciudades. Con el tiempo aprendí a reconocer los sonidos normales del lugar. El crujido del metal enfriándose después de un largo viaje, el golpe seco de los enganches entre vagones y el ruido constante del viento atravesando las estructuras de hierro. Después de varios meses trabajando ahí, el lugar dejó de parecerme extraño. Era solo un trabajo más, una rutina nocturna como cualquier otra. Mi día normalmente comenzaba cerca de las 4 de la tarde. Dormía unas horas, me levantaba, preparaba algo de comer y salía de casa cuando el sol comenzaba a desaparecer. El trayecto hacia el patio ferroviario duraba unos 20 minutos en auto, y a esa hora casi siempre manejaba por calles completamente vacías. Cuando llegaba al trabajo, lo primero que hacía era caminar por la zona donde se estacionaban los trenes que pasarían la noche ahí. Algunas noches había 3 o 4 trenes completos alineados sobre las vías, cada uno con más de 30 vagones. Otras noches solo había uno. Pero siempre había algo que hacía que el lugar se sintiera enorme. La oscuridad. Las luces del patio apenas iluminaban ciertos puntos, dejando largos tramos de sombras entre los vagones. Si caminabas por las vías durante la madrugada, muchas veces podías ver el tren extendiéndose hacia la oscuridad como una serpiente interminable de metal. La primera vez que escuché algo extraño fue una noche de invierno. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando estaba revisando un tren de carga que había llegado hacía poco. Era uno de los más largos que había visto en semanas, lleno de vagones cerrados que transportaban maquinaria pesada. Mientras caminaba junto a los vagones escuché un sonido seco que venía desde arriba. Un golpe. Luego otro. Me detuve y levanté la linterna hacia el techo del vagón, pero no vi nada. Pensé que tal vez alguna pieza suelta del tren se había movido o que el metal se estaba acomodando después del viaje. Era algo relativamente común, así que no le di demasiada importancia. Pero unos segundos después escuché algo más. Un paso. Era un sonido muy claro. El sonido de algo caminando sobre el techo del vagón.
Me quedé mirando hacia arriba durante varios segundos. No vi nada. La oscuridad cubría completamente la parte superior del tren. Pensé que tal vez algún gato o algún animal se había subido al vagón. En los patios ferroviarios eso pasa más seguido de lo que la gente cree. Seguí caminando. Pero el sonido continuó. Pasos lentos. Pesados. Caminando exactamente sobre el vagón que estaba a mi lado. Me detuve otra vez y levanté la linterna, tratando de iluminar mejor la parte superior del tren. Nada. Los pasos se detuvieron también. Durante unos segundos todo quedó en silencio. Finalmente seguí con mi ronda y regresé a la oficina del patio ferroviario pensando que solo había sido un animal. Pero a partir de esa noche el sonido comenzó a repetirse. Casi siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Y siempre cuando había trenes detenidos. Al principio traté de ignorarlo. Pero después de varias noches empecé a notar algo que no tenía sentido. Los pasos no sonaban como los de un animal. Sonaban como pasos humanos. Lentos. Pesados. Arrastrados. Como si alguien caminara con cuidado sobre el techo de los vagones. La noche que todo cambió comenzó de forma completamente normal. Un tren de carga llegó cerca de la 1 de la madrugada y quedó estacionado en la vía principal mientras esperaban autorización para continuar su ruta. Yo estaba revisando los candados de los primeros vagones cuando escuché el primer golpe. Esta vez fue mucho más fuerte que antes. Sonó como si algo hubiera caído sobre el techo del tren. Inmediatamente levanté la linterna. Y entonces lo vi. Por un segundo. Solo un segundo. Una silueta moviéndose sobre el vagón. Era demasiado grande para ser un gato. Demasiado delgada para ser una persona. La figura se movió con una velocidad imposible y desapareció hacia el siguiente vagón. Mi primer pensamiento fue que alguien había subido ilegalmente al tren para viajar escondido entre los vagones. Eso pasa mucho con algunos migrantes que intentan recorrer largas distancias sin ser detectados. Así que comencé a caminar más rápido a lo largo del tren, siguiendo el sonido. Los pasos estaban ahora varios vagones adelante. Caminaban sobre el metal con un ritmo irregular. A veces rápido. A veces lento. Cuando finalmente llegué a la mitad del tren escuché algo que me hizo detenerme. El sonido estaba justo encima de mí. Apunté la linterna hacia arriba. Y por un instante la luz iluminó algo que nunca voy a olvidar. Una criatura agachada sobre el techo del vagón. Su cuerpo era extremadamente delgado y largo, como si sus huesos fueran demasiado grandes para su piel. Sus brazos eran tan largos que sus manos casi tocaban los bordes del vagón mientras se movía. Pero lo peor era su forma de moverse. No caminaba como un humano. Se desplazaba en 4 extremidades, como un animal, pero con proporciones humanas. La criatura giró lentamente la cabeza hacia la luz de mi linterna. Y entonces vi su rostro. No tenía expresión. Su piel era gris. Y sus ojos eran completamente negros. Por un momento ninguno de los dos se movió. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. La criatura sonrió. No fue una sonrisa normal. Su boca se abrió demasiado, mostrando dientes largos y delgados que no parecían pertenecer a ningún animal que yo hubiera visto antes. Y luego comenzó a moverse. Pero no hacia adelante, sino hacia mí. Caminó por el techo del vagón hasta quedar justo encima de donde yo estaba. Podía escuchar sus dedos raspando el metal. Retrocedí lentamente, sin apartar la linterna. La criatura se inclinó hacia el borde del vagón. Y por un segundo su cabeza quedó colgando hacia abajo, mirándome directamente desde arriba. Sus ojos no parpadeaban. Solo me observaban. Entonces escuchamos algo que la hizo reaccionar. El tren comenzó a moverse. La locomotora había recibido autorización para continuar su ruta. El metal crujió mientras los vagones empezaban a avanzar lentamente por las vías. La criatura levantó la cabeza. Miró hacia la oscuridad que se extendía frente al tren. Y sin hacer ningún ruido comenzó a caminar otra vez sobre los vagones,
perdiéndose entre la larga fila de metal que avanzaba lentamente hacia la noche. Nunca volví a verla. Pero cada vez que un tren de carga se detiene en ese patio ferroviario durante la madrugada, todavía levanto la mirada hacia el techo de los vagones. Porque algunas noches todavía escucho pasos caminando allá arriba. Como si algo estuviera viajando sobre los trenes, esperando a encontrar su próxima parada. Locomotora Ojo. Algo corría junto al tren. Trabajé como maquinista de trenes de carga durante más de 15 años. En ese tiempo recorrí miles de kilómetros de vías atravesando montañas, desiertos, bosques y pueblos que apenas aparecían en los mapas. Con el paso de los años uno aprende a reconocer cada sonido del tren, cada vibración del metal y cada cambio en el motor. También aprendes algo más. Aprendes que la noche en las vías puede volverse muy extraña. Mi rutina diaria comenzaba alrededor de las 5 de la tarde. Dormía unas horas durante el día y luego me preparaba para el turno nocturno. Los trenes de carga suelen viajar más durante la madrugada porque hay menos tráfico en las líneas ferroviarias, así que muchas de mis rutas comenzaban cerca de las 10 u 11 de la noche. Aquella noche en particular me asignaron una ruta larga que atravesaba una zona montañosa cubierta por bosques muy densos. Era un trayecto que ya había recorrido varias veces, así que no esperaba encontrar nada fuera de lo normal. El tren estaba compuesto por más de 40 vagones cargados con contenedores industriales. Antes de salir del patio ferroviario hice la revisión habitual junto con el operador que viajaba conmigo en la cabina. Revisamos los frenos, los sistemas eléctricos y el estado general del tren. Todo estaba en orden. Partimos cerca de las 11 de la noche. Durante las primeras horas el viaje fue completamente normal. El tren avanzaba con ese ritmo constante que termina volviéndose casi hipnótico cuando lleva suficiente tiempo manejándolo. Afuera, las luces de la ciudad desaparecieron poco a poco hasta que solo quedó la oscuridad del campo y del bosque. Cerca de las 2 de la madrugada entramos en una sección de la vía que atravesaba un bosque particularmente espeso. Los árboles crecían muy cerca de las vías, y en algunos tramos sus ramas parecían inclinarse sobre el tren como si estuvieran tratando de tocarlo. La única iluminación que teníamos era el potente faro delantero de la locomotora. Todo lo demás era oscuridad. Fue en ese punto cuando noté algo extraño. Al principio pensé que era un reflejo entre los árboles, pero después de unos segundos volví a verlo. Algo se movía en el bosque. Era solo una sombra que aparecía y desaparecía entre los troncos mientras el tren avanzaba. Miré con más atención, tratando de distinguir qué era exactamente lo que estaba viendo. Podría haber sido un ciervo o algún otro animal grande corriendo entre los árboles. Pero entonces la sombra salió del bosque y apareció junto a las vías. Durante un momento pensé que mis ojos me estaban engañando, porque aquello estaba corriendo junto al tren. El tren viajaba a más de 60 kilómetros por hora. Y esa cosa mantenía el mismo ritmo. Al principio solo podía distinguir su silueta moviéndose dentro del haz de luz del faro delantero. Era alta, muy delgada, y se movía con una velocidad que no parecía natural. ¿Estás viendo eso?, le pregunté al operador que estaba conmigo. Él también miró hacia adelante. Y después de unos segundos respondió con una voz baja. Sí. La figura salió completamente del bosque y quedó iluminada por el faro del tren. En ese momento pude verla con claridad. No era un animal. Pero tampoco parecía humano. Su cuerpo era extremadamente largo, con brazos que se balanceaban de una forma extraña mientras corría. Sus piernas se doblaban demasiado con cada paso, como si sus articulaciones no estuvieran hechas para moverse de esa manera. Lo más inquietante era la forma en que corría. No parecía esforzarse. Simplemente se desplazaba junto al tren, manteniendo exactamente la misma velocidad. Como si estuviera jugando. Como si nos estuviera acompañando. Durante varios segundos ninguno de los dos dijo una palabra. Solo observábamos a la criatura correr junto a la locomotora mientras el tren atravesaba el bosque. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. La cosa giró la cabeza. Y nos miró.
Sus ojos reflejaron la luz del faro del tren. Eran completamente negros. En ese momento la criatura hizo algo imposible. Sonrió. Su boca se abrió demasiado, revelando una fila de dientes largos y delgados que brillaron bajo la luz. Luego aceleró. En cuestión de segundos dejó atrás la locomotora y comenzó a correr junto a los primeros vagones del tren. Podíamos verla desaparecer y reaparecer entre las sombras mientras avanzaba a lo largo de los vagones. Después de unos momentos ya no estaba a nuestro lado. Estaba más adelante que el tren. Corría sobre el terreno junto a las vías como si nada pudiera detenerla. Finalmente la figura se desvió hacia el bosque y desapareció entre los árboles. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. El tren siguió avanzando por las vías como si nada hubiera ocurrido. Intenté convencerme de que habíamos visto algún animal extraño o que tal vez la oscuridad nos había jugado una mala pasada. Pero cuando llegamos al siguiente punto de control ocurrió algo que todavía me pone la piel de gallina. Al detener el tren para una revisión rápida, uno de los técnicos que estaba esperando en la estación caminó a lo largo de los primeros vagones. Después de unos segundos levantó la mirada hacia nosotros. ¿Golpearon algo en la vía?, preguntó. Le dije que no. Entonces señaló el costado del primer vagón. Había marcas. 4 líneas largas. Profundas. Como si algo hubiera rasgado el metal mientras corría junto al tren. El técnico dijo que parecía el daño que dejaría una maquinaria pesada, pero no había nada en esa zona de la vía que pudiera provocar algo así. Terminamos el viaje esa misma madrugada. Nunca reporté lo que vimos. Porque incluso ahora, después de tantos años conduciendo trenes de carga en medio de la noche, todavía no sé exactamente qué era lo que estaba corriendo junto a nosotros en ese bosque. Pero desde aquella noche aprendí algo. Cuando conduzco por rutas rodeadas de árboles durante la madrugada, trato de no mirar demasiado tiempo hacia el costado de las vías. Porque a veces, algo en el bosque corre a la misma velocidad que el tren. Y parece disfrutar cuando alguien finalmente se da cuenta de que está ahí.